Vamos a ver el uso de las imágenes torácicas en el diagnóstico de COVID-19. Los métodos diagnósticos a utilizar son la radiología convencional, la ecografía y la tomografía computada. En esta presentación solamente hablaremos de radiología y tomografía. La radiografía juega un rol fundamental en el diagnóstico de enfermedad COVID-19. No reemplaza el uso de la PCR, pero permite tomar medidas anticipadas en caso de una PCR falsa negativa o una demora en el resultado, o en el caso de no estar disponible el resultado. Existen algunos patrones radiológicos frecuentes que, aunque no son específicos de la enfermedad, nos permiten tomar alguna medida, por ejemplo, de aislamiento. Y la presencia de las alteraciones radiológicas, esto es muy importante, depende del tiempo evolutivo de la enfermedad. La radiografía convencional puede ser normal en las primeras etapas, es poco sensible y específica, pero debe realizarse siempre de estar disponible, ya que la mayor utilidad radica justamente en detectar pacientes con diagnósticos alternativos. En un estudio de más de 1000 pacientes de China, hubo algunos patrones radiológicos que directamente no se presentaron. Hubo 0 casos en esa serie de 1000 pacientes. Y estos patrones son el derrame pleural, la neumonía lobar con ausencia de consolidaciones en vidrio esmerilado y las lesiones cavitadas. Hay que tener en cuenta que las alteraciones dependen del tiempo de evolución de la enfermedad. En una etapa temprana, la distribución bilateral es muy baja, lo mismo que el patrón consolidativo, pero estos dos, tanto la distribución bilateral como la consolidación, van aumentando a medida que va transcurriendo el tiempo. Tal es así que para la enfermedad tardía, y se considera tardía más de 5 días, el 88% de las radiografías simples son anormales y la consolidación se puede ver en más de la mitad de los casos. Estas son 3 radiografías de pacientes con COVID-19. Esta primera radiografía es interpretada como normal. Esto es un paciente con PCR positiva, pero la verdad es que la radiografía, más allá de alguna mínima alteración intersticial, no tiene ningún patrón, nada que pueda ser característico. Este segundo caso es un paciente con una enfermedad avanzada, con alteraciones difusas bilaterales y con tendencia a la consolidación en la base derecha, y este tercer paciente con alteraciones intersticio-alveolares difusas periféricas con pérdida de volumen, pero como se puede ver, no son patrones que sean específicos o que permitan hacer el diagnóstico en esta enfermedad. Distinto es el caso de la tomografía computada, que ofrece algunos patrones que son más específicos, que se ven con alta frecuencia, aunque no son patognomónicos de esta enfermedad, con lo cual hay que tener una alta sospecha clínica y mirar bien las imágenes para poder hacer el diagnóstico. Los patrones frecuentes son el vidrio esmerilado o vidrio despulido, lo que se llama crazy paving, consolidación y el signo del halo invertido. Vamos a estar viendo imágenes de estos patrones, y hay que tener en cuenta que la distribución depende mucho del tiempo de evolución, pero lo más frecuente es que sea bilateral, basal y periférico. Esto es lo que se llama crazy paving. En la imagen inferior podemos ver una foto de un empedrado. De eso se ha tomado para comparar con el patrón del crazy paving. En la imagen superior se puede ver una proteinosis alveolar, esa es la enfermedad en la que está descrito inicialmente. La imagen de la derecha representa un paciente con COVID-19 en la que se puede ver este patrón de crazy paving, que es una variante de vidrio esmerilado con edema y de los septos inter e intralobares. Acá tenemos algunos patrones radiológicos que se pueden ver. Vamos a estar viendo más imágenes con pantalla completa posteriormente. En la imagen superior se pueden ver imágenes de vidrio esmerilado, difusas, periféricas, algunas son pseudonodulares, algunas son más extensas, y en la línea inferior se pueden ver varias imágenes de consolidación y progresión de las imágenes hasta llegar a todo un pulmón blanco, que es un estadio final. El signo del halo invertido o signo del atolón se ha descrito en esta enfermedad. Se puede ver en otras enfermedades, típicamente descrito para las micosis pulmonares, pero se trata de una lesión pseudonodular habitualmente, de vidrio esmerilado, rodeada de un borde de consolidación. Hay que tener en cuenta entonces las lesiones que se pueden ver en función de la evolución. Las lesiones habitualmente de inicio son unilaterales, progresan a bilaterales difusas, luego a bilaterales confluyentes,
y en una etapa más avanzada hacia la consolidación. Tener en cuenta entonces las lesiones ausentes que alejan el diagnóstico de COVID. El derrame pleural, la consolidación lobar, la presencia de nódulos, y por nódulos hablamos de lesiones pequeñas y de bordes bien definidos. Vamos a ver que hay lesiones pseudonodulares difusas. Lo que se llama árbol en brote y las adenopatías también no han sido descritas en esta enfermedad. Dentro de los diagnósticos diferenciales, obviamente con clínica y algunos patrones radiológicos distintos, pero hay que tener en cuenta que en el proceso agudo las lesiones que presenta esta enfermedad no pueden ser distinguidas de otro tipo de infecciones, sobre todo las virales, micoplasma, legionela y también por neumocistis, la neumonía eosinofílica aguda y eventualmente la neumonía intersticial aguda. Algunas otras diagnósticos diferenciales, la injuria pulmonar aguda, la hemorragia o el edema alveolar. Y en un estadio crónico, y por crónico en este caso estamos hablando de más de 30 días de evolución, y para eso sería ideal tener radiografías o tomografías anteriores para comparar, la neumonía intersticial no específica, la neumonía organizada, y tener en cuenta que tanto la proteinosis alveolar y el adenocarcinoma pueden presentarse con patrón de crazy paving. Este es un esquema para ver algunas similitudes, casi todas, y pequeñas diferencias con otras neumonías virales. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad con un patrón de vidrio esmerilado difuso puede ser compatible con cualquier proceso viral, pero algunas pequeñas diferencias son las causadas por la varicela, tiene micronódulos de bordes mucho más definidos, el virus sincicial respiratorio comúnmente da lesiones de árbol en brote, la gripe A tiene consolidación desde el inicio, y rinovirus y adenovirus también se pueden presentar con lesiones de árbol en brote. No son datos muy fuertes, pero son pequeñas diferencias como para tener en cuenta. La lesión de signo del atolón no está descrita en otros cuadros virales. Entonces, antes de pasar a ver algunas imágenes más, tener en cuenta una fase presintomática o una fase inicial en que la tomografía puede ser normal o algunas áreas de vidrio esmerilado localizadas o unilaterales, una primera semana en la que las áreas de vidrio esmerilado se hacen bilaterales, más extensas y difusas, y la aparición del crazy paving, y una tercera etapa, en la segunda semana de la enfermedad, en la que puede haber áreas de consolidación y neumonía organizada. El paciente podrá evolucionar hacia la mejoría o hacia el distrés. Vamos a ver algunas lesiones, algunas lesiones pseudonodulares en la imagen 1, pequeñas, unilaterales, imagen 2, progresión con imágenes en vidrio esmerilado difusas, subpleurales, periféricas, y las imágenes 3 y 4 en las que se puede ver progresión de la enfermedad a etapas más avanzadas. Hay un score de gravedad en el que la enfermedad se divide en tres grados, leve, moderada y severa, en función del número y del tamaño de las lesiones. La enfermedad leve se caracteriza por tener menos de 3 lesiones focales de vidrio esmerilado o lesiones de menos de 3 centímetros. La enfermedad moderada es aquella que tiene más de 3 lesiones o lesiones de más de 3 centímetros o la presencia de consolidación desde el inicio. Y la enfermedad severa es la que se caracteriza por consolidación y neumonía organizativa. Vamos a ver algunas tomografías. Esta es un paciente con lesiones pseudonodulares en vidrio esmerilado, mayormente unilaterales. Hay una pequeña lesión del lado izquierdo, pero están casi todas del lado derecho. Este es un paciente con lesiones en vidrio esmerilado más tenues, difusas, periféricas y subpleurales. Hay una lesión central. Acá hay lesiones bilaterales en vidrio esmerilado, se puede ver los vasos en esa opacidad difusa, es la característica del vidrio esmerilado. Lesiones periféricas bilaterales nuevamente. Otro paciente con algunas lesiones un poco más extensas, bilaterales. Este es un patrón similar al crazy paving, está evolucionando con con engrosamiento de los septos intralobares. Se pueden ver lesiones bilaterales, del lado derecho el patrón del crazy paving. Lesiones periféricas difusas en vidrio esmerilado, esto es el mensaje a llevar a casa, este es el patrón más clásico. Por último, algunas lesiones un poco más avanzadas con consolidación y distorsión arquitectónica. Vamos a ver dos tomografías completas, tres tomografías completas.
Este es un paciente con algo de enfisema de base y con vidrio esmerilado difuso periférico. Bien, esta es una segunda tomografía completa, con lesiones periféricas, vidrio esmerilado, se pueden ver los vasos subpleurales. Bien, y una tercera y última tomografía, con lesiones periféricas subpleurales en vidrio esmerilado, que es la lesión más característica. Muchas gracias. ¿Listo, Luis? Yo creo que esto salió perfecto, ¿eh?